Bueno, muy bien. Una vez más estamos en vivo y en directo a través de charatachaco.net, esta vez ubicados en Librería de la Paz, acá en la ciudad de Charata, en la Perla del Oeste. A quien ustedes tienen en imágenes es el señor Abel Basti, quien hoy va a estar haciendo, entre otras cosas, la presentación de uno de sus últimos libros, además de charlar seguramente de varios temas. Primero saludarlo, buenas tardes, un gusto poder conocerlo personalmente, ¿cómo le va? Bueno, igualmente para mí un gusto estar acá en Charata por primera vez. Bueno, Abel, tenemos muchas cosas que hablar, pero voy a empezar en forma desordenada porque el 90% de los charatenses, sabiendo que usted conoce sobre Hitler, tiene una pregunta. ¿Hitler estuvo en Charata? Bueno, esa pregunta se tiene que resolver con pruebas. Yo lo que hago en mis libros y en este que voy a presentar ahora es presentar pruebas de la presencia de Hitler en Argentina y particularmente en determinados lugares. Entonces, esas pruebas consisten en testimonios, en testigos. Yo voy a proyectar videos de personas que estuvieron con Hitler contando esto, que están en el libro. Lo que pasa es que en el libro es mucho más extenso el relato y acá es un poquito más resumido. Entonces tenemos testigos, tenemos que tener documentos, tenemos que tener fotos, tenemos que tener elementos que demuestren que esto ocurrió realmente. Yo traigo un documento del partido nazi que es original, que vamos a ver en la proyección, que es bastante llamativo, porque se muestra la estructuración del partido nazi en Argentina y se dan los puntos fuertes del partido nazi. Entonces dice Mendoza, dice Córdoba, Comodoro Rivadavia, Charata. No dice Chaco, no dice Formosa, no dice Misiones, dice Charata. Con lo cual uno empieza a pensar que efectivamente esta era una zona particularmente fuerte del partido nazi. También estuve viendo algunos expedientes judiciales, una serie de allanamientos que hay en Charata, estamos hablando de los años 40, donde se nombra a las personas que estaban actuando en el nazismo y el manejo de dineros que se estaba haciendo. Concretamente se colectaba plata a partir de los organismos y entidades alemanas y se enviaba al partido nazi en Buenos Aires. Esta documentación da cuenta de nombres, lugares, etcétera, en Charata. Así que no solamente que había actividad importante por parte del nazismo en Charata, sino que está registrada esa actividad y, como yo decía, también está registrada la estructura del partido nazi como un punto fuerte de la actividad de los nazis. Ahora, de ahí a decir a que Hitler estuvo en Charata hay un paso, pero podemos decir que era un territorio amigable a Hitler en todo caso, como había otros en la Argentina. Así que la primera respuesta es, sería posible. Sería posible porque Hitler vivió más de 20 años en el exilio. Durante más de esos 20 años está registrado, como vamos a ir viendo con los relatos, con las fotos, con los documentos, distintas visitas en lugares de Argentina y del exterior, en estos 20 años de movimientos. O sea que, perdón, después, dentro de ese exilio, digamos, al que usted hace mención, él siguió en cierta manera en actividad y con mucha actividad. Siguió en actividad, lo que pasa que no era, digamos, un elemento político importante en la Guerra Fría. O sea, era un líder que se había jubilado, entre comillas, por decirlo de algún modo, que había pasado a retiro, pero que seguía siendo un referente importante para sus admiradores, seguidores, fanáticos, etc. En ese marco, en el mundo de posguerra, donde el enemigo era el comunismo, los nazis, con Hitler a la cabeza, seguían siendo elementos ideológicos importantes para transmitir sus conocimientos a sus seguidores, para combatir al comunismo. Como en esto concordaban con los norteamericanos, eran socios con los norteamericanos en ese mundo de posguerra. Entonces Hitler efectivamente se va a mover, va a tener reuniones, salidas del país, dentro de un marco de protección general que era el de este mundo de posguerra, donde a los nazis se los protegía porque eran aliados con los norteamericanos para esta lucha contra los soviéticos. Abel, ¿este que es el segundo libro que escribe sobre Hitler?
Este es el 9º libro sobre Hitler y en todos los libros se van sumando elementos de prueba, ¿no? Y hay temas muy específicos, o sea, ¿qué pasó en el búnker de Berlín realmente? Ese es un libro que se llama El exilio de Hitler. ¿Murió realmente Hitler ahí o escapó? Si escapó, ¿cómo lo hizo? ¿Y quiénes murieron realmente en el búnker? ¿Qué dicen las pericias forenses, los análisis que se hicieron en el búnker? ¿Qué dicen las pericias criminalísticas? ¿Qué dicen los testigos que están registrados en las actas que fueron levantadas cuando son tomados prisioneros los nazis? ¿Qué declaran los testigos? ¿Qué dicen los generales soviéticos? ¿Qué dicen los generales norteamericanos? ¿Cuál es la ruta de escape, si hubo una ruta de escape? Bueno, ese es solamente un libro. Y todos los demás, en forma secuencial, van presentando distintos temas y distintos elementos de prueba. O sea, estos no son libros de opinión, tampoco de creencias. Son libros de investigación y de presentación de pruebas. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy a las 8 en el museo, en la sala del museo, es una presentación audiovisual muy resumida del contenido de este nuevo libro, con los nuevos elementos de prueba, incluyendo testigos que todavía están vivos, algunos, que estuvieron con Hitler en la Argentina. Abel, ¿cómo y por qué comenzó con toda esta investigación? Bueno, yo soy periodista de profesión, digamos, y comenzó en los años 90 en Bariloche. Yo trabajo en Bariloche cuando hubo un caso muy famoso de un capitán de las SS, que se llama el capitán Erich Priebke, que Italia pidió la extradición de él. Él era un personaje distinguido del pueblo, el presidente de la Asociación Germano-Argentina. Se sacaba foto con el gobernador, con el intendente, con las grandes personalidades, y de un día para otro hubo un pedido de extradición por crímenes de guerra. Y esto significó, bueno, comenzar a investigar el tema de los nazis, y a partir de ese momento hasta hoy, durante más de 20 años, yo fui colectando información. Si bien se originó con ese caso en particular, después comenzaron a surgir datos laterales nuevos, digamos, ¿no? La presencia o la llegada de submarinos alemanes a la Patagonia en distintos puntos, desembarcos, y entre ese conjunto de información nueva surgió el tema de Hitler, primero como una curiosidad, después como una posibilidad y después como una confirmación. Esto en el transcurso de los años, estamos hablando de 20 años. Sí, claro. Lo que le quería preguntar, en todas partes esta posibilidad, bueno, ya de que haya estado en Argentina no es una posibilidad, algunos lo dan como algo cierto, en Charata, bueno, lo veremos, pero digo, esta vida de Hitler despierta tanta curiosidad en todas partes como aquí en Charata, o depende de la colonia alemana que haya en el lugar. No, desde ya que despierta mucha curiosidad. El solo nombre de la mención Hitler dispara en la gente sentimientos encontrados, ideas encontradas, etcétera. Así que es un disparador. Y obviamente la posibilidad de que haya vivido en Argentina genera esta curiosidad y este seguimiento del tema en todas partes del país. Obviamente, si ese lugar, como puede ser Charata, existió la posibilidad de que Hitler haya estado, más aún, ¿no? Y si esas condiciones eran favorables, porque todo el entorno de la época era favorable al nazismo y a que Hitler estuviera, más aún, porque obviamente hoy hay descendientes de aquellas personas que formaron parte de ese entorno, que son los hijos, los nietos, los bisnietos, los primos de personas que estuvieron involucradas en esa historia. Y como ha pasado mucho tiempo y el tema dejó de ser tan tabú como era al principio, en los años 80, por ahí, ya hay gente que cuenta. Dice, bueno, la verdad que mi abuelo formó parte de la organización y me cuenta que un día se hizo un acto particular porque venía el Führer a visitar a los camaradas. Entonces comienzan a liberar esa información que antes era prohibida, era secreta, claro, porque había que sostener que Hitler se había suicidado en el búnker de Berlín. En la medida que esto dejó de ser una certeza y comenzó a ser una duda, y después la posibilidad de que haya estado en Argentina, y comenzaron a aflorar pruebas, documentos desclasificados, se comprobó que el cráneo que había en Moscú como prueba de que Hitler se había suicidado no era de Hitler, porque se hizo un estudio de ADN y terminó siendo de una mujer.
A partir de ahí comenzó a aflojar de alguna manera el tabú y comenzaron a personas que comenzaron a hablar y a dar testimonio. Y yo lo que hago es eso, es recoger esos testimonios. Más allá de que está claro porque lo está diciendo y lo está contando, pero está totalmente descartado, digo, a esta altura de la historia, de que murió ahí en el búnker, de que se suicidó. Yo digo que esto no es un tema de creencias. Yo creo que Hitler murió en el búnker de Berlín. Yo no creo... No, esto no es una religión. Claro. Las religiones es un tema de creencias. Este es un tema de pruebas. Entonces, yo pongo en la balanza los elementos de prueba que demuestran que Hitler escapó del búnker de Berlín, que vivió en Argentina y que murió en Sudamérica. Esos son mis elementos, ¿no? A través de... Bueno, alguien tiene que poner de la otra balanza lo contrario. Claro. Para poder discutirlo, no la creencia de que murió en el búnker. Tiene que decir, bueno, acá hay un cadáver. Este cadáver de Hitler. Bueno, el cadáver no hay un cadáver. Todas las declaraciones oficiales en el año 45, tanto de los soviéticos como de los norteamericanos, es que Hitler escapó. Hubo conflictos diplomáticos porque se decía que Hitler estaba en España, España tenía que decir que no estaba en territorio español. El jefe soviético, que era Stalin, pidió juzgar a Hitler, aún en ausencia, que se había escapado, pero juzgarlo igual en Nuremberg. El Estado alemán de posguerra no lo declara muerto a Hitler porque no tenía pruebas, no una persona. El Estado alemán dice, no tenemos cuerpo, no tenemos evidencia, no podemos declararlo muerto a Hitler. Entonces lo mantienen vivo y lo declaran muerto en el 55 en presunción de fallecimiento, o sea, diciendo, bueno, pasaron 10 años, después de 10 años, si no hay rastro de la persona, lo decretamos su muerte. Pero lo concreto es que entre el 45 y esa fecha, que es cuando se decreta la muerte de Hitler, para el Estado alemán, Hitler era una persona viva. El estatus jurídico, él era una persona viva. No solo viva, sino que no tenía ninguna acusación, no se le había hecho ninguna acusación, no tenía ninguna causa penal, no tenía ningún procesamiento. Y al no tener estos antecedentes no había ninguna orden de captura. O sea, Hitler entre el 45 y al menos hasta el 55 tiene una condición de persona viva sin ninguna causa en su contra. ¿Y por qué no aparecía entonces? ¿Por qué se escondía si es que se escondía? Bueno, porque se había decidido mostrar al mundo su muerte. Esta es la cuestión. Para matar de alguna manera oficialmente al nazismo. Es decir, el nazismo se acabó con Hitler en el 45. Cuando en realidad lo que estaba pasando es que los nazis estaban siendo reciclados en América, principalmente por los Estados Unidos, donde fueron no solamente los científicos, que es lo que se conoce, sino donde fueron las tropas, los militares que nutrieron las tropas norteamericanas, donde fueron los espías que quedaron trabajando para los Estados Unidos para espiar a la Unión Soviética, donde fueron los expertos en guerra bacteriológica, donde fueron los expertos en guerra química, donde fueron los expertos en guerra nuclear, en donde fueron los expertos en misilística. Esto significó el traspaso de todos estos nazis de alto conocimiento y de alta tecnología a los Estados Unidos. ¿Se sirvió del nazismo entonces Estados Unidos? Sí, lo que pasa es que fue un pacto entre los nazis y los norteamericanos de posguerra. En realidad el pacto es anterior a que termine la guerra, pero se ejecuta luego. Se ejecuta a partir de la inserción de miles y miles de nazis en Occidente. Y así como Argentina recibió nazis, los recibió Brasil, los recibió Perú, los recibieron todos los países americanos y principalmente los Estados Unidos. Entonces Hitler es llamativo, es un tema que atrae por quién era Hitler, que se haya escapado, pero en realidad es un nazi más, si bien era el jefe, que escapa en el marco de este gran movimiento, de esta gran evasión de capital, de tecnología y de hombres, para que no quedaran en manos de los soviéticos que habían avanzado sobre media Europa. Entonces, este es el secreto, básicamente, de esta cuestión. Un mundo diferente al que nos enseñaron en el colegio. Abel, aprovechando todo el conocimiento que tiene sobre esto, es escritor, es periodista. ¿Por qué figuras como la de Hitler, como algunos líderes del comunismo, como trayéndolo más a nuestro territorio, Perón en su momento, Cristina Kirchner si se quiere ahora, salvando todas las distancias entre uno y otro, ¿no? ¿Por qué ese tipo de personas, ese tipo de líderes genera lo que genera en la gente? Que no cualquiera por llegar a un cargo de poder puede despertar en sus seguidores un fanatismo, podríamos decir.
Bueno, eso está en la cabeza de las personas y de las masas de personas, pero obviamente un líder carismático es un líder carismático porque genera. Si no generara, no lo sería. Igual creo que no son comparables estos ejemplos, ¿no? La figura de Hitler es muy particular, que no tendría comparación con los otros nombres. Hitler encarna una ideología y un proyecto que no es de Hitler, es preexistente a Hitler, que es el de la superioridad de la raza aria por sobre todas las razas, y el derecho que tiene esa raza en particular sobre las otras, entendiendo que hay razas, ¿no? Claro. Y que este derecho les permite explotar los recursos naturales de otras naciones, sojuzgar a esos pueblos, utilizarlos en condición de esclavitud, de semi-esclavitud, porque es un derecho que tiene la raza aria por sobre todas las otras razas. Y esa no es una idea de Hitler, es una idea preexistente desde tiempos muy antiguos, ¿no? Estamos hablando de tiempos muy, muy antiguos, que particularmente toman una simbología, toman un ritual, toman una forma con el Tercer Reich, que encarna en un momento de la historia esa ideología y estos criterios de la supremacía de la raza aria. Muerto Hitler oficialmente en 1945, muertos los nazis oficialmente en 1945, las ideas continúan hasta el día de hoy. O sea, no es que las ideas hayan muerto, porque las ideas, como decía Sarmiento, no se matan. Las ideas siguen. Entonces encarnan de distintas formas con las potencias mundiales que mantienen los mismos preceptos de sojuzgamiento de países o aprovechamientos de recursos para su propio consumo a costa del hambre y de la pobreza del mundo. Bueno, a ver, vamos a ir terminando. Si fuera por mí me quedaría una hora hablando. Todos los que tengan ganas, esta noche desde las 8 de la noche, 20 horas en el Salón del Museo, ¿no? Así es, vuelvo a decirlo, es una presentación audiovisual. Van a ver lo que está escrito en el libro. Muéstralo un poquito, levántelo. Sí. Que lleva ahí entre paréntesis 1945, que es la fecha que terminó la guerra y que teóricamente murió Hitler, pero que en realidad empieza su segunda vida, es la segunda vida de Hitler, y después van a ver un signo de interrogación respecto a su verdadera muerte en el exilio, que eso también va a ser un tema de charlas en la conferencia. Entonces van a ver todo lo que está en el libro escrito, cuando habla fulanito, lo van a ver a fulanito hablando y contando su historia respecto a haber estado con Hitler en determinadas circunstancias. Y cuando hablemos de lugares, bueno, van a ver las imágenes, los videos de los lugares. Y cuando hablemos de documentos, van a ver los documentos. O sea, es una versión audiovisual muy sintetizada de lo que se da con muchísimo más detalle en la versión escrita del libro, que abunda en cantidad de informes, de documentación oficial, de testigos, de historias relacionadas. Yo creo que en cada página van a encontrar información nueva, diferente, distinta, de Hitler, de los nazis, de la historia argentina, que tampoco es la que nos contaron, ¿no? Porque el tema del nazismo es muy anterior a Perón, es un tema que arranca en 1920 y pico, cuando los nazis se instalan en Argentina, cuando se estructura el partido nazi, cuando la clase conservadora hace negocio con los capitales alemanes y después con los capitales nazis, y se genera una estructura de poder en los años 30, ¿no? Donde realmente los nazis están en su salsa en Argentina. Me estoy sonriendo porque usted repitió un par de veces, no es lo que nos contaron. Uno, a medida que fue creciendo, se fue, no sé si decepcionando es la palabra, con un montón de cosas de la historia en general, tanto mundial como nacional, porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de escritores, apareció Felipe Piña y resulta que la historia argentina, gran parte no era como nos contaban en la escuela. Si lo quieres llevar al plano religioso, te resulta que Jesús no nació en Navidad. Es como que muchas cosas, a medida que el tiempo fue pasando, se fueron revelando. Sí, lo que pasa es que el sistema, a partir de que es un sistema determinado,
y contundente a partir de la revolución industrial con el manejo de la información, hace lo que tiene que hacer el sistema, que es consolidar el sistema, sus creencias y un statu quo determinado. Entonces, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial le escribe una organización militar norteamericana que es la que le va a dar forma a toda la historia, la versión oficial de la historia. No es que le escribió un historiador. Claro. Le escribió un grupo militar que tenía como objetivo escribir la historia de la Segunda Guerra y después que los historiadores tomen eso. Pero esa cronología y la sucesión de los hechos es una historia oficial del vencedor, que es Estados Unidos, a través de una organización militar de historia, que es la que da la forma a lo que hoy conocemos como la versión oficial de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, obviamente si la historia, como se dice, la escriben los vencedores, tienen claro, una mirada. Lo mismo con la historia no de la guerra, sino con la historia de los países, y lo mismo con el presente. O sea, hoy uno puede escuchar distintas versiones de lo que está pasando. El problema es creerse una de las versiones y no poder revisar todas para después sacar verdaderas conclusiones. Generalmente con lo que uno es antagónico trata de no asimilarlo, ¿no? Si uno es de determinado partido y hay un canal que habla en contra de ese partido, trata de escuchar lo que le simpatiza y no lo que no le simpatiza. Lo cual es un problema, especialmente en las redes sociales, que va nucleando personas que piensan lo mismo. Y si hay un error en esa creencia, todos aceptan como verdadero ese error, ¿no? Este es un problema que se ha intensificado con el uso de redes sociales. ¿Solo a los argentinos nos pasa eso? No, este es un manejo de la información a nivel global. Y la revisión de la historia lo que permite es entender el presente. Porque si nosotros recomponemos las piezas de tal manera que sean diferentes a las anteriores, que es la versión oficial, a lo mejor podemos entender cuestiones del presente que no cerraban o las entendíamos mal. Entonces, el cambio del pasado, la comprensión más adecuada del pasado, permite comprender el presente mejor. Y es el rol que uno puede tener en revisar la historia y buscar estos aspectos que nos han tapado deliberadamente. Porque no es una cuestión casual que nosotros no conozcamos algunos temas de la historia argentina. Esto, por ejemplo, que decía de la década del 30, cuando la aristocracia argentina, los grandes apellidos de la aristocracia argentina se asocian con los nazis en empresas, con empresas alemanas. Yo doy un listado con los nombres de esas empresas, con los accionistas, los directores. Entonces uno va a decir, pero ¿cómo? La clase conservadora fortaleció la estructura económica nazi en la Argentina y la estructura política del partido. Esto nunca se dijo. Y esto no ocurre con Perón, esto es mucho antes. Yo escucho relacionar a los nazis exclusivamente con Perón. Sí. Y yo digo, me parece que es un poco injusto, no porque yo sea partidario de Perón, me parece un poco injusto en el equilibrio de la historia, porque todos estos conservadores de la aristocracia argentina que van a ser antiperonistas eran pronazis, muy pronazis. Entonces después no le pueden achacar a Perón su simpatía con los nazis, porque ellos fortificaron el partido nazi en la Argentina, lo hicieron fuerte, hicieron negocios, le dieron tierras, grandes extensiones todo eso está en el libro y yo lo voy a contar un poquito. Y esto es mucho antes, esto estamos hablando de los años 30, que es cuando Hitler asume el poder, y el Tercer Reich es el momento más alto desde el punto de vista económico. Así que yo creo que, bueno, por eso hay que empezar a mirar un poquito para atrás, decir, bueno, mira, este personaje que creíamos santo no era tan santo. Y este que creíamos que era el diablo no era tan diablo. Y buscar los equilibrios de la historia, ¿no? Para entender mejor el presente. Es fantástico, es realmente apasionante. A ver, esta misma presentación de la mano de Librería de la Paz la he hecho en Resistencia también, ¿no? La primera vez la hice en Resistencia, y yo lo que dije en Resistencia que es la primera vez que se ven estos testimonios. Porque estos testimonios no se habían visto antes. Hay un testimonio muy particular
de un teniente coronel que se entrevistó con Hitler en el 53, que yo había prometido no relevar su nombre ni muchos detalles de su identidad hasta que falleciera. Entonces, en este libro yo lo llamo Teniente X, pero en la presentación de hoy van a ver su nombre y apellido porque acaba de fallecer. Falleció el domingo, el teniente coronel. ¿Este domingo? Este domingo. Mirá vos. Entonces yo cuando estaba viniendo para acá, incorporé la foto, los datos de este hombre, la identidad de este hombre y la historia y su relato respecto a cuando se entrevista con Hitler en San Carlos de Bariloche en 1953. Así que lo que van a ver hoy es algo que no se ha visto en ningún lado. Se vio ayer por primera vez en Resistencia y bueno, en Charata será también por primera vez y que van a tener una serie de datos que son inéditos absolutamente. Abel, ha sido un placer realmente, muchas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias.